¿Qué significa que ha caído Babilonia? ¿En qué sentido ha caído? ¿Qué repercusiones tiene para la cristiandad actual el saber que Babilonia ha caído y a quién se refiere? Esto y mucho más vamos a conversarlo en el día de hoy. Bienvenidos, mis hermanos queridos, a tu programa de reflexiones espirituales que se transmite por tu canal AD Séptimo. Vamos hoy a reflexionar acerca del segundo ángel de Apocalipsis 14. Vamos a tratar de aprender hoy, además de lo que ya sabemos, qué significado tiene para nuestros días. Así que antes de comenzar a abrir las Escrituras, vamos a orar para pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Oremos. Querido Consolador, gracias Señor por estar a nuestra mano derecha para instruirnos constantemente a través de las Sagradas Escrituras y de tu unción. Te suplicamos, Señor, que nos uses, que nos des el don del discernimiento, nos capacites y te glorifiques en nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús, quien es nuestro intercesor en este sentido. Y gracias te damos, Señor Jesús, por obrar a favor nuestro desde el santuario. Gloria a ti, en tu nombre lo rogamos. Amén. Bien, mis amados, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Allí vamos a encontrar que después del primer ángel, después del pregón del primer ángel de Apocalipsis, ese pregón que se dio desde 1833 a 1843 en la persona de Guillermo Miller, el cual exponía que Dios es el creador de todas las cosas. Y después de ese pregón, que duró 10 años, todas las iglesias cristianas o aquellas personas sinceras en ese momento que abrazaron el mensaje de la segunda venida de Cristo, se abocaron a predicarlo en todas partes del mundo. Pero como sabemos, Cristo no vino a la tierra en 1844, sino que Cristo estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Después de ese pregón en la persona de Guillermo Miller y de todos los colaboradores que el Espíritu Santo juntó allí con él, se pregona el segundo mensaje de Apocalipsis capítulo 14, el mensaje del segundo ángel, recordando que los tres mensajes se dieron en la misma fecha, pero en forma progresiva. Primero el primer ángel, luego el segundo ángel. El segundo ángel va a pregonar que Babilonia ha caído. ¿Por qué era necesario que se diera ese mensaje? Porque después del chasco que sufrió la cristiandad en 1844, con respecto a la segunda venida de Cristo, muchos de esos cristianos se regresaron a sus antiguas denominaciones. Otros que se llamaban cristianos regresaron a sus placeres del mundo. Sí, y otros cristianos, se abocaron a sus realidades personales o las realidades que ellos consideraban que era más importante que el mantenerse fieles a la doctrina de la segunda venida de Cristo y vivir de acuerdo a esa doctrina. De manera que ante esa situación que se está presentando en el mundo, Dios ve como necesario hablar en este pregón de la caída de Babilonia. Vamos a ver cómo nos dice este mensaje. Lo seguía un segundo ángel
que gritaba, dice así la Nueva Versión Internacional: ya cayó la gran Babilonia, porque hizo beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. De manera que este fue el pregón de el segundo ángel de Apocalipsis 14. Ha caído Babilonia. Otras versiones lo presentan como está cayendo Babilonia, porque realmente el ha caído lo va a presentar Apocalipsis 18, el cuarto ángel. Eso significa ya ha sido desenmascarada Babilonia. Cuando dice ha caído la gran Babilonia, significa ha sido desenmascarada. Ya sabemos quién es, a quién se refiere este mensaje cuando habla acerca de Babilonia. Pero el segundo ángel: está cayendo Babilonia, se está desenmascarando Babilonia, se está desenmascarando a aquellos que dicen que son cristianos y no lo son. Se está desenmascarando a una organización religiosa que también ostenta el poder civil, que dice que es cristiana. Se está desenmascarando a ese sistema. Vamos a ver a qué sistema se estaba refiriendo. De manera que el segundo ángel de Apocalipsis 14 es el fuerte pregón que apunta hacia tres aspectos. El primer aspecto, la caída de Babilonia. Segundo aspecto, Babilonia como un sistema en rebelión. Y tercer aspecto, la acción en sí de Babilonia. ¿Cuáles aspectos presenta este mensaje? Repito, la caída de Babilonia. Babilonia como un sistema de rebelión y persecución. Y el tercer aspecto, la acción en sí de Babilonia. ¿Qué es lo que ella hace? En el primer aspecto, las implicaciones que conlleva la caída de Babilonia. La caída de Babilonia presenta 6 etapas en la historia. La primera etapa se refiere a la caída del imperio babilónico literal. El imperio babilónico literal, como cristianos sabemos que se refiere a aquella etapa en que gobernaba el rey Nabucodonosor, el cual llevó cautivo a la iglesia de Dios en su tiempo. Me refiero a la iglesia judía. La lleva cautiva a Babilonia. Entonces ese imperio cae en manos del imperio persa el 12 de octubre del 539 a.C. Allí cae la Babilonia literal. ¿Quién era esa Babilonia? Babilonia, recordamos que era una agencia perseguidora del pueblo de Dios. De hecho, como acabo de decir, lo lleva cautivo a Babilonia y trata de desaparecerlo de sobre la faz de la tierra. Lo quiere absorber, quiere impedir que el pacto se cumpla. Recordamos el pacto que tiene que ver con el nacimiento del Mesías. Satanás quiere impedir que el pacto se cumpla, quiere impedir que Cristo aparezca, que el Mesías se presente, quiere impedir eso. Y la forma que él va a implementar es hacer desaparecer al pueblo del pacto, hacer que Babilonia, su instrumento perseguidor, su agencia perseguidora, lo desaparezca. ¿Y cómo lo va a desaparecer? Lo lleva cautivo a la capital de Babilonia y allí lo sumerge en los ritos paganos, en las ceremonias paganas, en el culto pagano. Trata por todos los medios de que los hombres que pertenecen al pueblo de Dios se casen con las mujeres paganas y que los hijos que ellos van a tener pues no pertenezcan ya al pueblo de Dios, sino que ahora van a tener una mentalidad universal, una mentalidad del imperio babilónico,
van a aceptar los dioses babilónicos, sus ritos y sus ceremonias, las costumbres, todo ese aparato. Ellos van a absorberlo como efectivamente fue, porque recordamos que Nehemías, una vez que en el imperio persa se da el decreto que los judíos regresen a sus tierras, recordamos que Nehemías, indignado, exhorta, indignado, toma por los cabellos de los hombres y le dice: ¿cómo es posible que ustedes se hayan emparentado con las mujeres del imperio babilónico, con las mujeres paganas, y hayan tenido hijos con ellas? Se han contaminado con las rameras. Ese era lo que se presentaba en ese momento. Nehemías estaba reclamándole a los hombres, a los príncipes, por qué ellos habían hecho eso, que se habían olvidado del pacto, que Satanás había logrado su objetivo cuando ellos se emparentaron con las mujeres babilónicas. Muy similar sucede hoy en nuestros días. Los que nos llamamos hijos de Dios, estamos desesperados por asociarnos o emparentarnos con las hijas de Babilonia. Sí, amado, lo que sucedió en el pasado también se presenta en nuestro presente de una forma espiritual. Allá fue literal en ese pasado en Babilonia, pero ahora es espiritual. Nos emparentamos, nos casamos con las babilónicas, con las mujeres, las hijas de Babilonia, la ramera. Recordamos que Babilonia es la ramera y sus hijas son aquellas denominaciones que, llamándose cristianas, observan las mismas doctrinas principales de la madre. Esta mujer babilónica, que la Apocalipsis la denomina ramera, no es otra que la Iglesia Católica. Y sus hijas rameras como ella son las iglesias protestantes que han apostatado de la fe, ¿verdad? ¿Y qué significa que han apostatado de la fe? Significa que ellas han continuado con las doctrinas católicas. La doctrina principal de la Iglesia Católica, o una de ellas, su falso día de reposo, el día domingo. Las iglesias protestantes que han caído en apostasía siguen observando ese día como día de adoración. Otra doctrina de la madre babilónica es que ella habla o pregona que existe un infierno a donde toda aquella persona que se le opone irá a ir a parar allí, a ese infierno eterno. Las iglesias protestantes también han absorbido esa doctrina. Por otra parte, la madre babilónica utiliza como su herramienta principal el espiritismo, el culto a los muertos. Y de una forma, las iglesias apóstatas cristianas han absorbido también estos cultos idolátricos de la madre ramera. Ellos las han absorbido. De manera que el imperio babilónico absorbió todas las culturas del mundo en su tiempo, absorbió sus costumbres, sus ritos y ceremonias a sus dioses paganos. En Babilonia estaban todos los dioses de todas las naciones que ella había conquistado, estaban representados allí en Babilonia. En nuestro tiempo sucede lo mismo. La religión, la madre babilónica de nuestro tiempo, permite que todas las religiones del mundo estén bajo su amparo, no importa la forma en que crean y en lo que crean. Y eso lo vamos a ver más adelante para confirmar lo que estamos diciendo. De manera que el imperio babilónico literal entonces cae en manos de los
medos y persas en el año 539, el 12 de octubre, antes de Cristo. La segunda etapa de la caída de Babilonia ocurre en el año 476 después de Cristo, cuando el imperio romano pagano, el imperio romano de los Césares, cae víctima de la acción guerrera de las tribus bárbaras de Occidente, ¿verdad? Allí tenemos a los vándalos, a los érulos y a los ostrógodos, estas tribus que eran arrianas, que habían absorbido el catolicismo, se habían hecho católicas, pero tenían en una de sus doctrinas la doctrina de la Trinidad sabeliana y hacían guerra contra el imperio romano occidental, el imperio romano de los Césares. Ellos se oponían al imperio romano pagano, recordando que en el imperio romano de los Césares, en el imperio romano pagano, fue cuando Constantino fusiona al paganismo con los apóstatas de la iglesia cristiana. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. No fue la iglesia cristiana que Constantino fusiona con el paganismo, sino a los apóstatas de la iglesia cristiana, porque los cristianos se habían mantenido fieles durante 3 siglos después de la muerte de Cristo, ¿verdad? Pero Constantino, al ver que no podía frenar el problema en el imperio romano, el adebacle económico y social que estaba sufriendo en el imperio se estaba resquebrajando porque todos los ciudadanos romanos estaban empeñados, era en los circos, estaba empeñado en sus festivales, en donde el centro de esos festivales y circo era el asesinato de todo aquel que se llamara cristiano. Todo, la parte económica, la parte social, la parte política, solamente estaba abocado en eso, en la destrucción de los cristianos, y la Roma, su economía, su sociedad, todo se estaba derrumbando, y además de eso tenía el problema en sus fronteras contra las tribus bárbaras que procuraban apoderarse del imperio. Ese era el problema o los problemas que tenía Constantino el Grande. De manera que Constantino ve como solución el fusionar a estos cristianos con la religión pagana, y así, fusionados, iba a tener como consecuencia que el imperio romano iba a proseguir en su carrera ascendente, conquistando el mundo. Y repito, no fueron los cristianos fieles los que se fusionaron con el paganismo. Esos cristianos fieles fueron los mártires. Luego, después de la fusión de los cristianos apóstatas con los paganos, surge la iglesia católica, y esa iglesia católica ahora va a perseguir a aquellos cristianos que no quisieron fusionarse con ella. Esa fue la gran tribulación que comienza ahora y se va a prolongar a lo largo de la Edad Media, pero ese fue su inicio. Muy bien, entonces el segundo aspecto o la segunda etapa de la caída de Babilonia fue la caída de la Roma pagana en el año 476, que es víctima de las tribus bárbaras. Eran bárbaras, ¿por qué? Porque los romanos se consideraban una gran civilización, una gran cultura, y toda aquella nación que no perteneciera al imperio romano era considerado bárbaro. Pero no porque fueran bárbaros en
el concepto que podemos imaginarnos, porque cada una de esas naciones bárbaras tenía su propia cultura, tenía su propio intelecto, tenía su propia forma de pensar y de actuar, tenía sus propias leyes, ¿verdad? Tenía sus propias leyes morales, sus propias leyes sociales, de manera que no eran bárbaros porque fueran ignorantes X, no, sino porque no estaban anexados o guerreaban en contra del Imperio Romano para no ser anexados a ellos. Entonces eran considerados bárbaros. El tercer aspecto, la caída de la Roma papal. La Roma papal comienza después de la caída del Imperio Romano de los Césares en el 476 al año 538, que es cuando justamente comienza a reinar el papado en Europa. Justiniano, el emperador de la Roma oriental, hace guerra a las tribus bárbaras que se oponen por religión, ¿verdad? Y se oponen por política. Justiniano les hace guerra y las destruye. No voy a detallar los años en los cuales sucedió esto, pero del año 476 al año 538 fue el lapso de tiempo en el cual Justiniano destruye a estas naciones bárbaras para instituir ahora en Occidente al Imperio Romano Papal. No había quien se encargara de la gobernatura del imperio. Los césares habían dimitido, los cónsules no existían, los senadores tampoco existían, de manera que lo único que quedaba era el pastor general de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que estaba en Roma. La Iglesia de Roma se convierte en el centro de esa cristiandad, entre comillas, de esta cristiandad apóstata, llamada ahora católica. Estaba su sede en Roma. Y como el obispo o el pastor de ese tiempo en la Iglesia de Roma había adquirido una gran influencia sobre los otros pastores de las iglesias de todo el Imperio Romano. De manera que Justiniano ve que este hombre o este pastor de la iglesia cristiana que está en Italia, que está en Roma, debía ser la persona que podía ser colocada como su agente en Occidente y le otorgó el poder tanto civil como eclesiástico. De allí nace el papado, nace esta bestia que nos presenta el libro de Apocalipsis capítulo 13 y que nos habla también el libro de Daniel. El cuerno pequeño surge allí en el 538 después de la gran apostasía. La gran apostasía es esa, los cristianos apostatan de la fe y se fusionan con el paganismo. Los cristianos que permanecieron fieles fueron perseguidos y exterminados de sobre la faz de la tierra. Muy bien, entonces la caída de la Roma papal ocurre en el año 1798 por la acción de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa con Napoleón Bonaparte al frente le da la herida de muerte a la Roma papal. Recordamos que quien gobernaba en ese momento era el Papa Pío VI. Pío VI fue los ejércitos de Napoleón van a Roma, capturan al Papa Pío VI y se lo llevan cautivo a Francia. El Papa muere en ese exilio y se le quita con esa acción de los ejércitos franceses, se le quita el poder a la Roma papal, se le quita el poder a los papas. Ya los papas no van a gobernar
en toda Europa, como lo habían hecho durante 1260 años, que fue el tiempo de la Edad Media, que dura la Edad Media. Entonces el imperio napoleónico le da la herida de muerte al papado. Se termina el imperio papal y comienza lo que denominamos el imperio napoleónico. Sí, el cual es el imperio de todos los imperios que han gobernado el mundo. Es el que dura menos tiempo porque duró solamente 16 años. El imperio napoleónico fue el que le dio la herida de muerte al imperio papal. De eso podemos conversar en otro momento cuando hablemos acerca de los 7 imperios que han gobernado y que gobiernan actualmente. Decíamos que la tercera etapa corresponde a la caída de la Roma papal en el año 1798 por la acción de la Revolución Francesa, la cual infringe la herida de muerte al papado. Y allí tenemos a este general que conocemos mucho, el general Berthier, que fue el que entró a Roma, captura al Papa Pío VI y lo lleva cautivo a Francia. La cuarta etapa de la caída de Babilonia corresponde a la Reforma Protestante. Recordamos que en el año 1517 Martín Lutero abre el compás para que surja el movimiento protestante. Protestantes, ¿por qué? Porque estaban estos cristianos que pertenecían a la Iglesia Católica para ese tiempo del siglo XVI, no estaban de acuerdo con algunos dogmas, con algunas acciones del papado, algunas acciones de la Iglesia Católica, la persecución de la Iglesia Católica, la venta de indulgencias, las cuales decían que tus pecados podían ser perdonados pasados, presentes y futuros si tú dabas grandes sumas de dinero a la Iglesia. Estos cristianos no estaban de acuerdo con ello, aunque eran católicos, no estaban de acuerdo con eso. No estaban de acuerdo con la inmoralidad que ellos habían percibido en la Roma, la sede de la Iglesia Católica, la corrupción moral y espiritual del clero católico. No estaban de acuerdo con eso y por eso se rebelaron, por eso protestaron contra la Iglesia Católica, contra el papado. Estamos hablando del siglo XVI, de manera que estos reformadores, con Martín Lutero a la cabeza, que es el primero que presenta esta protesta, que él no pensaba salirse de la Iglesia Católica, abandonar sus hábitos sacerdotales en la Iglesia Católica, no pensaba hacerlo, pero por causa de la persecución del clero, Martín Lutero fue echado del seno de la Iglesia Católica. Y a partir de ese momento, Martín Lutero fue considerado un apóstata, ¿verdad? Fue considerado un protestante. Y eso deberían tenerlo presente nuestros hermanos protestantes. Protestantes son todos aquellos que se dividieron o que surgieron a partir de esta división que ocurre con motivo de Martín Lutero, de la separación de Martín Lutero. Ahí están los presbiterianos, los metodistas, los anglicanos, los bautistas, los anabaptistas, todos estos cristianos que abrazaron la fe ahora de Martín Lutero son llamados protestantes. Y reitero lo que dije hace un momento, que deberían tener muy en cuenta que los protestantes que arrancan con Martín Lutero son considerados apóstatas. ¿Apóstatas por qué? Porque se opusieron a la condición deplorable, a la inmoralidad doctrinal y espiritual del imperio papal. Por eso ellos son apóstatas. Pero
como estamos hablando de la cuarta etapa de la caída de la Reforma Protestante, que arrancaron bien. Los protestantes arrancaron teniendo la bendición divina. Ese era el pueblo de Dios para el siglo XVI. Pero los protestantes no quisieron avanzar en la luz progresiva, se conformaron solamente con lo que Martín Lutero había encontrado de la justificación por la fe y no quisieron avanzar en la luz. La luz no era solamente la justificación por la fe, sino que había otros aspectos, recordando que en 1844 los cristianos, en este caso los católicos fieles, y los protestantes fieles esperaban a Cristo, pero ellos no estaban preparados para encontrarse con Cristo. ¿Por qué? Ya lo dijimos en el programa anterior del primer ángel. Ellos seguían observando un falso día de reposo. Ellos estaban en contra de la reforma pro salud. Ellos estaban matándose unos con otros. Ellos habían abrazado el espiritismo de Carlos Darwin y Carlos Marx. Te invito a que veas el programa anterior de El pregón del primer ángel. Entonces, los protestantes no quisieron avanzar en la luz, sino que, habiéndose separado de la Iglesia Católica, seguían observando sus doctrinas. De manera que eso ocasionó la caída de Babilonia en la persona del movimiento protestante, de las iglesias protestantes. Ahora, como cuarta etapa de la caída de Babilonia, tenemos el arrebato de los estados pontificios, que sucede en el año 1869 por el general Garibaldi. Arrebata los estados pontificios papales. Allí el papado, repito, deja de tener su poder con el cual gobernó durante la Edad Media en Occidente. No solamente en Occidente, refiriéndome a Europa, sino también su poder llegó, ese brazo dominador, ese brazo perseguidor llegó a las nuevas tierras descubiertas por Cristóbal Colón, y allá estableció su Santa Inquisición. La persecución llegó a los pueblos prehispánicos. Sí. Entonces, en el año 1869, el general Garibaldi arrebata los estados pontificios de Roma. Y la sexta etapa es el despertar religioso, como dije al comienzo de hoy, del programa de hoy. Ese despertar religioso es la progresión del despertar religioso que se ocasionó por la acción de Martín Lutero cuando clava las 96 tesis en las puertas de la catedral de Wittenberg. Allí hubo un despertar religioso y por eso surgió el protestantismo. Pero como dije hace un momento, el protestantismo dejó de avanzar hacia la luz. El protestantismo no quiso abandonar las doctrinas católicas. Y ya dijimos que las doctrinas católicas están basadas sobre un falso día de reposo, sobre el espiritismo, sobre el infierno. Ellos permanecieron con esas doctrinas y no quisieron avanzar hacia la luz, que tenía que ver que Cristo está en el lugar santísimo, que Cristo pasaba del lugar santo, ya dejaba su ministerio sacerdotal en el lugar santo y pasaba al lugar santísimo a la obra de intercesión por su pueblo como su sumo pontífice. Y allí en el lugar santísimo está el arca del pacto, donde se encuentra la ley de los 10 mandamientos. Por eso es que los protestantes caen en apostasía total. Esa es la caída, la cuarta caída de Babilonia. Y se convierten, el mundo protestante se convierte en sí ahora en una de las hijas de la gran ramera. Sí,
Por eso es que está mencionado acá como una de las 6 etapas de la caída de Babilonia. Los protestantes abrazan o quedan abrazados con las doctrinas babilónicas, las doctrinas católicas. No se deshacen de ellas, y permanecen todavía en ellas. De manera que en 1843 surge ese gran despertar religioso que, como dije hace un momento, comenzó con Martín Lutero y ahora surge en 1833 el pregón del primer ángel de Apocalipsis, y ahora que estamos estudiando el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis, declarando que el movimiento protestante ahora es apóstata, que el movimiento protestante ya no es reconocido por Jehová como su pueblo, porque no quisieron entrar con Cristo al lugar santísimo donde está la ley de los 10 mandamientos escondida en la Shekinah. Sí, no quisieron aceptar el vaso del maná escondido que está también allí en el arca del pacto, ni la vara de Aarón, que significa que Jehová Dios es el soberano de su pueblo. Y nosotros, como sus hijos, como perteneciente a su reino, lo aceptamos como nuestro soberano. Y como es nuestro soberano, aceptamos sus leyes. ¿Cuáles son sus leyes? La de los 10 mandamientos. Y comemos del maná escondido, que significa Cristo mismo, que significan las sagradas escrituras. Comemos de ese pan. No comeremos el pan de las iglesias apóstatas. Y para terminar nuestro programa, recordamos que la 6ª etapa es el gran despertar religioso que comienza Guillermo Miller, el pastor Guillermo Miller. Guillermo Miller es considerado el primer ángel de Apocalipsis 14. Ahora, vamos a ver un aspecto interesante antes de terminar. Mira, Babilonia como sistema opuesto a Dios o como sistema en rebelión. Es un sistema formado por el catolicismo, representado por la bestia que surge del mar, ¿verdad? Como nos los presenta Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 10. Allí está la bestia que sube del mar. Está representado también por el protestantismo, como acabamos de hablar hace un momento, que representa o está representado el protestantismo apóstata. No todos los protestantes están en apostasía, no todos, porque Dios tiene hijos sinceros en cada una de esas denominaciones, que llegado el momento van a aceptar el llamado de Apocalipsis 14, el fuerte pregón que se acerca. Ese fuerte pregón denuncia definitivamente la caída de Babilonia, que Babilonia ha sido desenmascarada, que sus doctrinas son falsas. Cada uno de estos hijos sinceros va a reconocer eso, va a reconocer que han estado guardando un día falso y que el observar en un día falso de reposo los va a conducir a la muerte eterna, y se van a separar de esas iglesias, sí, en el fuerte pregón. De manera que los que se mantuvieron como protestantes apóstatas por no aceptar las verdades que están en el lugar santísimo del santuario celestial, están representados por la bestia que galopa sobre la tierra. ¿Quién es esa bestia que galopa sobre la tierra? Los Estados Unidos de Norteamérica, los cuales pregonan a los 4 vientos que su religión oficial es el protestantismo, pero su religión oficial, que repito, es el protestantismo, donde todas las religiones protestantes o denominaciones protestantes tienen su sede en los Estados Unidos. Además de eso, estas sedes u organizaciones que están establecidas en los Estados Unidos como protestantes están en apostasía, porque ellas van a promulgar un decreto dominical donde el mundo tiene que adorar en ese día, quiera o no quiera. No va a ser opcional, va a ser obligatorio, y ya eso está
sonando por las redes sociales, ¿verdad? Que se está trabajando para llevar una ley ecuménica, una ley dominical en los Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos establezca su ley dominical nacional, las otras naciones católicas o protestantes van a seguir el mismo ejemplo de los Estados Unidos, porque hasta ahora eso es lo que hemos visto. Cuando se establece algo en Estados Unidos, las otras naciones siguen su ejemplo. De manera que entonces el protestantismo está representado por la bestia que galopa sobre la tierra. Y galopa sobre la tierra, no surge del mar, como la Iglesia Católica, galopa sobre la tierra, porque los protestantes de Estados Unidos, que en su comienzo fueron huyendo de la persecución papal de Europa y se establecen en una tierra de libertad, y ellos pueden adorar a Dios como sus conciencias les indicara, ¿verdad? Entonces surge el protestantismo y se hace fuerte. Y el protestantismo entonces es uno de esos dos cuernos que tiene este cordero que galopa sobre la tierra. Digo ahora cordero y anteriormente dije bestia, porque bestia significa un sistema político o un sistema religioso. Básicamente un sistema que tiene los dos aspectos juntos, fusionados. Estados Unidos hasta no hace mucho ha dicho que la Iglesia y el Estado no están fusionados, sino que operan separadamente. El Estado no tiene por qué influir sobre la Iglesia o sobre la cristiandad, y la cristiandad no tiene por qué influir sobre el Estado. Pero ahora la presidencia de Trump dice que los cristianos van a gobernar en el gobierno. Sí, entonces está ahora conformando la bestia que galopa sobre la tierra. Un sistema político religioso fusionado. Los cristianos, entre comillas, porque vamos a decir los cristianos apóstatas, los protestantes apóstatas, se han fusionado con el gobierno, y al fusionarse con el gobierno, lo primero que van a tratar de imponer es una ley dominical. Aquellos protestantes o cristianos que no estén de acuerdo con eso van a ser perseguidos en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Luego tenemos en este mismo segundo aspecto el ateísmo, que es espiritismo, representado por la bestia que surge del abismo. Sí, esa bestia que surge del abismo surgió en el año 1798 en la Revolución Francesa. Los franceses dijeron que no querían Dios, que Dios no existe, que la Biblia no hay que obedecerla y que la ley de Dios, eso es obsoleta. Por supuesto, en su tiempo ellos se estaban oponiendo era a los católicos, al sistema papal, pero en su ceguera, aunque Francia es catalogada como la nación de la luz, con respecto a la salvación, con respecto a las doctrinas bíblicas, salvíficas todas, ellos estaban ciegos. Por lo tanto, se volcaron en contra del catolicismo como una religión que les impedía ser verdaderamente libres, que los había perseguido, que los había obligado. Esa tiranía papal, ellos aborrecieron la tiranía papal y por eso se volcaron contra ellos. Y Napoleón Bonaparte, al ver que mientras existiera el papado, él no podía establecer su imperio, entonces dio orden de que el papado fuese capturado y llevado cautivo, y allí se terminó el imperio papal. Ahora, el ateísmo surge en el mundo, sí, y Europa lamentablemente está en un estado de ateísmo total.
En Europa no se quiere saber acerca de la salvación, acerca de Jesucristo. No, quedaron envenenados por el catolicismo y están enredados allí. Pero también esta bestia que surge del abismo, como acabo de decir en la Revolución Francesa, surge, ha contaminado al mundo. Y el espiritismo y el ateísmo son los mismos. El evolucionismo, sí, es espiritismo. Todo lo que termine en ismo, hay que tener mucho cuidado. Sí, porque todas las palabras que terminan en ismo, cuando tú los analizas, te das cuenta que tienen un ingrediente perseguidor, un ingrediente de engaño. De eso no vamos a hablar hoy tampoco. Podemos tratarlo en otro momento. Y en otro momento vamos a hablar específicamente del sistema católico y por qué la Biblia lo llama la bestia que surge del mar. Del protestantismo, por qué la Biblia lo llama la bestia que galopa sobre la tierra. Y del ateísmo, por qué la Biblia lo llama la bestia que surge del abismo. Vamos a hablar en otro momento. Finalicemos, mi amado y amada, por el día de hoy con este tema. Nos queda hablar un poquito más acerca del segundo ángel y la trilogía satánica. Así se va a llamar el próximo tema, la trilogía satánica. ¿En qué consiste esa trilogía satánica que está presentada por el segundo ángel de Apocalipsis 14? Y luego estudiaremos el mensaje del tercer ángel. Mi amado y amada, te envío un fuerte abrazo y continuemos estudiando, analizando las Escrituras sin apasionarnos, es decir, sin prejuicios, sin conceptos preconcebidos, solamente estudiando y analizando con la mente abierta. Así podemos ver con claridad los tiempos en los cuales estamos viviendo, para prepararnos o para terminar de prepararnos. No nos vamos a preparar cuando surge el decreto dominical en sí. Tenemos que estar preparados para hacerle frente a ese decreto. Y le vamos a hacer frente no es involucrándonos con gremios políticos para enfrentarlo. No, nos vamos a preparar. Para enfrentarlo es santificándonos cada día, preparándonos para encontrarnos con Cristo, que Cristo en el santuario celestial mantenga nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Así es que nos vamos a preparar y de esa forma es que vamos a enfrentar la gran tribulación que se avecina, mi amado. Como dije, un fuerte abrazo para cada una y cada uno de vosotros. Bendiciones.